mucha desinformación con lo que está pasando en Israel, precisamente con el conflicto que hay entre Irán, que en este momento se encuentra en un cese al fuego gracias a la intervención de los Estados Unidos. Y también hay mucha desinformación con lo que está pasando en la franja de Gaza. Precisamente ese sector, hay mucha malicia con la información que hay. Por eso vamos a charlar con un especialista en el tema. Vamos a charlar con Rubén Gutnet, que es director del Ministerio Los Transformadores y parte del movimiento Marcha por la Vida a nivel internacional. Así que, sin más vueltas, vamos a presentar. Rubén, bienvenido a Doble Filo. Es un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Qué interesante de hablar con Entre Ríos, Argentina, porque mi esposa es argentina de Buenos Aires, mi hija nació en Argentina, pero hace 19 años, sí, mañana cumple 20 la chinita, hace 19 años que estamos acá en el Perú y como dijiste, soy el director del Ministerio de los Transformadores y el director de Latinoamérica del Marcha de la Vida. No es por, es de la vida. De la vida. Porque Perdón. el de por es en contra del aborto. Marcha de la Vida, y eso nos da ya una introducción al tema. Marcha de la Vida se llama así porque en los últimos años o en los últimos meses del año 1944, comienzo del 1945, los nazis se dieron cuenta que estaban perdiendo la guerra y estaban intentando, al menos de la parte occidental donde venían los americanos, los franceses, los ingleses, ganando terreno, que no se dieron cuenta de las atrocidades que estaban cometiendo en contra de los judíos. Entonces, todos los campos de concentración, de trabajo, las cárceles que tenían armado en diferentes lados, en el este, la parte occidental, no en el este, en el oeste del país, sacaron esa gente de ahí y los hicieron marchar hacia más al centro del país. Y una de esas marchas sucedió, por ejemplo, cerca de la ciudad de Tübingen, que es en el sur de Alemania, cerca de Stuttgart. La Selva Negra está por ahí, si lo quieren buscar en el mapa. Y una de esas marchas fue de Bissingen, que es casi al costado de Tübingen, al campo de concentración de Dachau. Y en todas esas marchas, que se llamaron las marchas de la muerte, murieron 150,000 personas, más o menos, probablemente más, porque fue invierno, 20 grados bajo cero. Pero lo que fue más importante para nosotros todavía fue la cuestión que fue a plena luz del día, porque yo sé que en Argentina pasó algo parecido en cuanto a el tiempo del proceso, que mucha gente después salió diciendo no sabíamos nada. Lo mismo pasó en Alemania también, pero si tú llevas a gente a plena luz del día, que se te mueren en la calle de hambre o de frío o porque no siguen caminando y le tiran una bala, o como nos contaron gente que caminó en esas marchas, te miraban desde las ventanas y algunos se burlaron, algunos salieron a ayudar, dar algo para comer o solamente quedaban en silencio. Eso fue el punto de partida de lo que es Marcha de la Vida. Y fue también el punto de partida donde nosotros comenzamos a involucrarnos cada vez más con la situación en Israel y con lo que está pasando en Israel. Marcha de la Vida hoy está en más de 20 naciones y en más de 450 ciudades. La última Marcha de la Vida grande que se hizo fue acá en Perú. Fuimos con 12,000 personas a la calle y realmente fue bien fuerte el impacto también que causó aquí. Pero esto es, digamos, la razón por la que, no sé si me considero especialista, pero porque me involucro bastante en saber qué está pasando y qué está sucediendo realmente en el Medio Oriente. Claro, que como decía ahí en la introducción, hay mucha desinformación con respecto al tema, pero no me quiero ir, ya vamos al punto central. Me interesa mucho esto de cómo nace Marcha de la Vida, que no es solamente la lucha contra el aborto, que yo en un principio pensaba que solamente era eso, que se llamaba así por la lucha del aborto, contra el aborto, perdón, sino que es mucho más profundo, se remonta a los nazis. Sí. O sea, en realidad el Marcha de la Vida tiene tres focos. Una es
honrar a los sobrevivientes del Holocausto que todavía hay y a sus descendientes, recordar lo que pasó en ese tiempo, y no solamente en ese tiempo, sino desde el 7 de octubre hasta en los últimos años. Y la tercera es ponernos firme al lado de Israel. Todo esto, este movimiento nace en realidad, como te dije, en Tübingen, en Alemania. Tú tienes el libro del pastor Jobst ahí que se llama El velo del silencio. Es un librazo. Para que la gente lo vea. Me falta mucho. Voy acá nomás, pero ya me encantó. Me encantó. Así que los que tienen posibilidad, léanlo. Es una bomba pequeña. Creo que se puede conseguir en las iglesias de Visión de Futuro. Creo que tienen algún stock de eso. Sí. Pero realmente fue, ¿cómo te lo explico? Yo nací en el 63, o sea, tengo mis anitos ya, pero no, o sea, no tengo nada que ver con lo que pasó en el 45. Claro. Pero en el colegio nos hablaban de lo que los nazis hicieron. Y yo lo tomé así. No lo pensé mucho tiempo, pero cuando Dios comenzó a empujarnos a hacer marcha de la vida y nos llamó la atención a lo que había pasado alrededor nuestro. Si tú vas a Tübingen, es una ciudad hermosa, chiquita, universitaria, casi como de ensueño o como salido de Disney, pero detrás de las paredes había gente que eran nazis. Y uno empezó a descubrir, espérate, los nazis no vinieron de afuera, no cayeron de la luna. Viste que en Latinoamérica es normal que nos quejamos de los políticos y que son corruptos y son malos y esto y lo otro. Pero lo que nos olvidamos que fueron con nosotros al colegio, vienen del mismo barrio, vienen de la misma ciudad. O sea, así fue ahí también. Y como que Dios empezó a decirnos, hey, el silencio de sus padres, porque mis padres no hablaban sobre eso, se hablaba solo en el colegio de los nazis, está en nosotros todavía, que nosotros también no sabemos o no nos interesa. Y comenzamos a averiguar y comenzamos a buscar. Gracias a Dios, Alemania en eso es súper estructurado. O sea, yo recibí información de mi abuelo casi cada día dónde estaba, que el Estado lo tenía registrado. Y descubrí que mi abuelo, miembro de la Iglesia Bautista en Tübingen, él era el hombre que estaba siempre en la puerta, dándote la mano cuando entrabas y dándote la mano cuando salías. Hombre tranquilo, relajado. Y resulta que el hombre era un asesino en masas. Pero nunca se habló de eso. Nunca se contó eso. Wow. Entonces, cuando Dios empezó a romper ese velo de silencio, comenzó primero en nuestras familias y nos llevó a nosotros a arrepentirnos, donde nosotros no estábamos callados, donde nosotros no abríamos nuestra boca. Y así comenzó en realidad Marcha de la Vida. No fue una cuestión de una semana, 2 semanas, fueron meses y meses donde el Espíritu Santo nos volvió a visitar a cada rato para recordarnos y para pedirnos que nos humilláramos pidiendo perdón. Y Marcha de la Vida comenzó de una manera muy especial, porque nosotros íbamos a caminar los 350 kilómetros de Bissingen a Dachau, que tuvieron que caminar en esa Marcha de la Vida, de la muerte, para hacer una Marcha de la Vida, para como recorrer ese terreno y sanar en cierta manera ese terreno. Y apareció una sobreviviente del Holocausto de los Estados Unidos que dijo, yo quiero ir con ustedes. ¿Cómo? ¿Tú quieres ir con nosotros, hijos, nietos de los nazis, por una vía, por un camino? Sí, porque yo estuve en el campo de concentración de Dachau y yo quiero volver a ir ahí, porque para mí se tiene que cerrar un ciclo también. Y voy a traer unos 20 hijos y nietos de sobrevivientes. Llegaron a la iglesia en Alemania y para algunos el solo hecho de escuchar alemán les hacía retorcerse en la silla, porque era el idioma de los asesinos de sus antepasados. Con esa sobreviviente llamada Rose Price, ya no vive. Con Rose fue parecido. Ella estuvo en Alemania sentado ahí y los hijos y los nietos de los nazis pidiendo perdón, hablando de la historia de su familia. Fue un momento tremendo. Y le lavamos los pies y la verdad fue una cosa increíble. Pero cuando caminamos, Rose Price llegó a Dachau
y antes de entrar comenzó a llorar, pero de un llanto que yo no había escuchado nunca antes. Y después nos contó que ella fue liberada a los 16 años, en 1945, la marcha fue en el 2007, 55, 62 años después. Dice que fue la primera vez desde los 16 años que pudo llorar de vuelta. Cuando murió el esposo, no pudo llorar. Cuando murieron sus hijos, no pudo llorar. Pero eso fue algo como que le rompió algo dentro de ella. Ella es judía mesiánica, entonces ella dijo, yo vi a Jesús que tomó mi corazón, que estaba en 6 millones de pedazos, y lo volvió a armar. Eso fue para nosotros, pensábamos que ahí terminaba. Nos invitaron a Alemania del Este primero, y después de ahí a Ucrania, a Polonia, a Bielorrusia, a los países bálticos, a lo que antes era Yugoslavia, después a Inglaterra, a Francia, y de ahí a Estados Unidos y de ahí a Latinoamérica. Para que tengas una idea, Kevin, yo tampoco no lo sabía. Hasta el día de hoy, en Ucrania, cuando aran la tierra, todavía salen huesos humanos. Wow. Porque en Ucrania no existían los campos de concentración todavía, no existían las cámaras de gas todavía, pero mataron 1,5 millones de judíos con balas. O sea, hacían cavar pozos y ahí los paraban y les tiraban. Y yo no sabía que hasta el día de hoy eso está ahí. Muchos de los amigos pastores de Ucrania dicen la guerra en Ucrania no hubiera pasado si Ucrania hubiera comenzado antes de trabajar esa parte de la historia. Porque hasta unos años atrás, todos decían los alemanes fueron los culpables. Es verdad, fuimos los culpables y somos los culpables. Pero los ucranianos ayudaron mucho. Los ucranianos ayudaron muchísimo a los nazis para matar a personas. Entonces, tienen su parte de la historia. Entonces, así nació Marcha de la Vida, así nació todo ese tema del velo del silencio, porque lo vimos en todos los países. No se habla de eso. A lo mejor, qué sé yo recién vengo de Ecuador. En Ecuador era normal cuando tú querías describir a una persona muy mala, tú decías ese judío. Y de ahí, de esa cuestión que es, eso se llama antisemitismo, esa cuestión de marcar los judíos de una manera específica, o por ejemplo en Argentina que le dicen los rusos, y todos creen que tienen mucha plata, y no hay pocos que creen que el que maneja todo el mundo es Soros y los judíos que lo tienen todo controlado, lo tienen todo fuerte. Eso es antisemitismo, porque primero, no es verdad, y en segunda instancia, ¿qué tiene que ver la fe de una persona con las pertenencias que tiene? ¿Qué tiene que ver la convicción religiosa, si no quieres decir fe, de una persona con lo que está pasando y lo que está sucediendo? Pero siempre ha sido más fácil buscar un culpable. Entonces, de ahí viene Marcha de la Vida, y de ahí viene el velo del silencio, y de ahí viene, como dije antes, nuestro interés de querer saber más de lo que está pasando y no confiar en la información que nos llega a través de los medios. Se le escucha bien, lo único que la cámara se le queda trabada. Tildado, ok. Sí. Pero bueno, mientras se le escuche bien, está bien. Volvemos, vamos a ir ya al tema de Israel. ¿Cómo está el tema? Porque ahora hay un cese al fuego, pero es lo que siempre pasa, ¿no? Una paz media hasta que pase algo, como venía pasando. ¿Qué realmente está pasando primero? ¿Cómo está la situación entre Israel e Irán? Y después vamos a lo que está pasando en la Franja de Gaza, que ese tema me interesa particularmente. Ok, de lo que se sabe hasta el día de hoy es que hay un cese de fuego entre Irán e Israel, porque se cree que entre los Estados Unidos e Israel se logró destruir los lugares donde podían producir uranio enriquecido.
Ellos ya estaban enriqueciendo al 60%, se necesita 95 o 98% enriquecido, pero esa última parte no es tan complicado y estaban cerca de poder hacer unas 500 bombas atómicas. Entonces, la situación para todo el mundo era bastante complicado y se pusieron o sea, lo que no se dieron cuenta mucha gente es hace unos meses atrás hubo ataques de Irán hacia Israel y hubo como una escaramuza, digamos, entre los dos países. Pero lo que no solo se leía en diarios, digamos, más amables con Israel, que Israel había logrado de romper unas cuantas de las baterías de S-300. S-300 son cohetes de defensa aérea rusa que Irán estaba utilizando para defender su espacio aéreo. Y aparentemente en esa primera escaramuza que para Israel, creo que un solo cohete de Irán llegó al final, Israel logró romper muchos de esas baterías de S-600, así que la defensa aérea de Irán estaba bastante dañada. Hago esta pausa para invitarte a que apoyes el canal de manera más directa. Realmente crecer en YouTube haciendo un contenido honesto, un contenido de periodismo real, sin clickbait, sin mentiras, sin engaños, es realmente difícil, es realmente complicado. Por eso, con tu suscripción, con tu me gusta y con tu comentario me ayudas a que el canal sea visto, a poder crecer y a poder traerte cada vez videos con mejor información, con más calidad y de la mejor manera. Por eso, una suscripción, un me gusta y un comentario me ayudan muchísimo. Sin más, volvemos con el video. Estamos en un tema importante, esa es la cuestión. Sí, total. Bueno, mientras la grabación se lo queda a usted que se vea bien y se escuche bien, si yo me veo mal no importa. Ok. Así que, ¿se acuerda dónde se quedó? Sí, estábamos hablando de las baterías S-300. O sea, Israel logró romper casi una gran parte de la defensa aérea de Irán. Y se sabía que había una ventana en la cual se podía hacer los ataques que se necesitaba para destruir la cuestión atómica. Y al mismo tiempo, habían destruido muchos del poder de Hezbollah. No sé si ustedes se acuerdan y los que nos están escuchando, fue la famosa historia de los Viper, que debe haber sido el ataque más inteligente que ha habido en muchos años. Yo he tenido Viper cuando vivía en Argentina. Era el método de comunicarse con alguien, el aparatito chiquito, con un texto que decía llámame a tal lugar o nos encontramos en, qué sé yo, Avenida Rivadavia con Garzón o algo así, y uno iba hasta ahí para encontrarse. No existían los celulares todavía. Israel logró darle con unos 4,000 de esos Vipers y les pusieron un poquito de explosivo debajo de la batería y Hezbollah los estaba utilizando y a muchísima gente se les volaron las manos por agarrarlo o algunos tenían dañado los ojos. Hubo creo que algunos muertos también, pero la mayoría tienen problemas con la mano o con el ojo por mirar qué dice el texto. Y eso hizo que toda la fuerza de Hezbollah se empezó a desmoronar. Hezbollah es una organización chiita que está en el Líbano, que está gobernando el Líbano a pesar de no ser gobierno, y era apoyado por Irán. Y si ellos hubieran tenido capacidad, no se hubiera podido atacar en Irán porque Hezbollah hubiera podido atacar del otro lado. Pero sí, dime. El ataque a Irán se pudo lograr por este ataque previo a Hezbollah. Exacto. O sea, si comenzamos en la historia al principio, 7 de octubre, donde Hamas ingresó con 3,000 personas, matando a 1,400 y llevando preso a 250. La idea de Hamas era que al mismo momento que Hezbollah se daba cuenta que están entrando y están haciendo destrozos, yo fui a la zona donde entraron, es terrible lo que se ve ahí.
haciendo destrozos, matando gente por doquier, no importa, niños, adultos, ancianos, no importa, bebés. La idea era que Hezbollah atacara desde el norte, porque el Líbano está en el norte, Gaza está en el sur. De esa manera, probablemente hubiera sido posible vencer a Israel y hubiera sido posible de borrarlo del mapa. Pero Hezbollah no se movió o empezó a moverse cuando Israel empezó a entrar a Gaza a buscar los rehenes y a buscar a los asesinos de su gente. Entonces, ahí comenzó a moverse Hezbollah, pero Israel, con esa cuestión de los Viper y algunas cuestiones más, lograron rápidamente romper el poder bélico de Hezbollah. Y todo eso hizo que Irán estaba más débil. Atacando su defensa aérea y dejarla al 50% para dar un número, abrió una ventana para entrar y buscar la cuestión de la cuestión nuclear, de las fábricas para la producción nuclear. Paralelamente, en los meses después de esa escaramuza que fue, haceme recordar, creo que fue en marzo, Israel empezó a insertar agentes del Mossad por todos lados a Irán y mandarles drones. Mandarles drones y con explosivos. Entonces, comenzaron a hacerse y comenzaron a despertar un montón de espías que ya estaban dando vuelta. Y los espías empezaron a charlar con los empleados de los líderes de la Guardia Revolucionaria. ¿Dónde está tu amo? ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Eso hizo posible, entre los ataques aéreos precisos y con los drones que habían llevado a Irán, hizo posible matar a 25 de los científicos nucleares más importantes que Irán tenía y casi el liderazgo completo de las guardias revolucionarias que eran los responsables, digamos, del ejército y del sistema de opresión. Eso combinado con los ataques continuos y con la destrucción mayoritariamente de baterías antiaéreas, hizo que el cielo sobre Irán era pertenencia de Israel en un momento. Y eso fue también lo que esperaron los Estados Unidos para mandar sus bombarderos con esas bombas antibúnker para romper el más, digamos, la planta nuclear más profunda, que es la de Fordo, donde tiraron esos, supuestamente, todavía no está toda la información abierta, pero esos tienen 35 kilos, estas bombas. Hay un solo avión que los puede llevar y aparentemente llevaron 12. Y de los 12 los tiraron de la siguiente manera, buscaron 6 lugares específicos en esta zona montañosa donde estaba escondido la fábrica nuclear y tiraron 2 tiraron una para que haga un hueco y tiraron otra más para que el hueco sea más profundo en los 6 lugares que estaban. Paralelamente, Israel estaba atacando las salidas de esas plantas que salían a los costados de las montañas para que tampoco nadie pudiese entrar a sacar cosas de ahí. Entonces, todo el sistema fue coordinado para destruir la capacidad nuclear de Irán. Dicen, incluso dicen rehenes que fueron liberados después de noviembre del año pasado, dicen que el día que jamás se enteró que Donald Trump ganó las elecciones, el trato hacia los rehenes empezó a cambiar. Yo no estoy muy hincha de Trump. Yo creo que hay muchas cosas que son muy complicadas con ese hombre, pero sin lugar a duda tiene respeto en el Medio Oriente, donde no vale tanto lo que dice políticamente correcto o no, sino donde vale que lo que dice en cuanto a Israel y en cuanto a los países árabes lo cumple. Entonces, aparentemente
Dios armó algo ahí de una manera que nosotros no pensábamos, pero se armó algo que hizo posible que hoy por hoy Irán ya no es un factor en cuanto a lo nuclear. Lo que se está creyendo ahora, lo que se está intentando de hacer ahora, es que se levanten los iraníes y que tumben el gobierno de los mulas, y el hijo del rey de Persia, del Shah, como dicen ellos, está esperando para regresar. Si eso funciona, no se sabe. Pero los iraníes son chiitas. Y, por ejemplo, Arabia Saudita es sunita. ¿Cómo se llama? Qatar son sunitas. Los Emiratos Árabes Unidos son sunitas, y los sunitas y los chiitas no se quieren ni ver. Creo que para nosotros, eso dijo un gran analista del tema ahí, que es argentino también, se llama Gabriel Ventasgal. Él dijo que uno tiene que entender que la guerra en Medio Oriente no es por terreno o por dinero. La guerra en el Medio Oriente es una guerra religiosa. Es por la religión. O sea, al Irán no le interesa la tierra de Israel en ese sentido, ese pedazo que queda. Pero lo que le interesa es que los judíos no estén más ahí. A Hamas no le interesa tener Israel conquistado porque no sabrían qué hacer, pero les interesa que no haya más judíos. Entonces, ahí va mi siguiente pregunta. ¿Dónde arranca el conflicto? Porque yo hice una mini investigación con respecto al tema para entender. Hubo un momento antes de la revolución iraní, antes de que se forme este gobierno que es una dictadura religiosa en Irán. Irán tenía relación con Israel. Se ayudaban mutuamente, se llevaban, se toleraban, vamos a decirlo así, se toleraban. Se hace la revolución iraní, y ahí le declaran la guerra completamente, que he visto muchas declaraciones del ayatolá, no me sale el nombre ahora, que exactamente, que están y existen para exterminar a Israel. Sí. ¿Por qué nace este conflicto? O sea, nace por un odio hacia los judíos. Si queremos, podemos ir hasta la historia de Abraham, porque sabemos que todo lo que es árabes vienen de Ismael, y todos los que son judíos vienen de Jacob o de Israel. Y el trato que Abraham le da a Ismael y a su mamá Agar no son del todo buenos y no son del todo como corresponde, pero dentro de todo no, o sea, este es el comienzo. Ya se habla ahí en la Biblia, ya se habla de una enemistad. Para muchos árabes, especialmente para los chiitas, los judíos en realidad no son un pueblo malo, porque lo que los judíos tienen, igual que los árabes, es que tienen un solo Dios. Eso para los árabes es importante. Por eso, por ejemplo, a nosotros los cristianos nos entienden menos, aunque nosotros decimos tenemos un solo Dios, pero está en tres formas. Y eso ya fue. Eso ya no se puede. Pero el árabe en sí no está con problemas con el judío, pero los judíos obviamente no se sujetaban al gobierno árabe como era la idea. Para darte un ejemplo, árabes y judíos vivían hermosamente juntos 400 años en España. Cuando los moros, del 1000 hasta el 1492, creo, o 42 hasta el 1942, estaban gobernando, gran parte de España estaba gobernado por los moros. Durante ese tiempo fue el auge de la cultura judía. Se puede ver, por ejemplo, en ciudades como Toledo. Toledo, en el medio de España, una ciudad completamente judía,
con un montón de hermosas sinagogas, y la cosa funcionaba mucho mejor que en otros países cristianos donde el antisemitismo cristiano les hacía la vida siempre imposible a los judíos. Entonces, probablemente todo lo que ha pasado en el Medio Oriente con la fundación del Estado de Israel en 1948 y con la negación de los judíos allá de hacerse árabes y de reconocer a Alá como su Dios, llegó a un punto donde, como dije antes, es una cuestión religiosa. Por eso en el Irán matan a cristianos. Por eso en el Irán matan a hindúes. Por eso en el Irán matan a todos los que no tienen la religión islámica. Y sin distinción, porque hay una cuestión religiosa detrás de eso. Y hay una cuestión de pureza detrás de eso. Y eso es lo que nos tiene que tener preocupado también, tanto en Argentina como en Perú, como en Europa más todavía, con tantos musulmanes ingresando. Porque no vienen a adaptar la cultura, no vienen a vivir dentro de nuestra cultura, sino vienen a instalar lo que ellos creen y lo que para ellos es importante. Entonces, el Irán fue amigo de Israel por mucho tiempo. Con los shahs en ese tiempo, fue una cooperación normal y bien hecho. Pero una vez que Francia suelta a Khomeini estaba preso en Francia por un atentado que había cometido, y lo sueltan para que regrese a su país, hace la revolución en el Irán, y empiezan a radicalizarse y usar lo que en inglés se llaman los proxy, como Hezbollah, como Hamas, como ISIS, como los Houthis, financiándolos a ellos para atacar lo que es occidental. Y ahí está incluido, obviamente, también a Israel, que está justo metido en el medio de todo ese baile. Después le voy a hacer, quiero profundizar un poquito sobre el tema musulmán, cómo están copando prácticamente todo el mundo. Pero no me quiero ir de lo que está pasando en Medio Oriente ahora. ¿Qué pasa en la Franja de Gaza? Hay mucha desinformación con respecto al tema. Muchos medios, vamos a decirlo, algunos influenciados por este odio que hay generalizado contra Israel, y otros con malicia desinforman con que Israel está cometiendo un genocidio, que bueno, todo lo que dicen sobre Israel en la Franja de Gaza. ¿Qué pasa realmente ahí? Bueno, primero es horrible que muera gente. Es horrible. Cada persona que muere en la Franja de Gaza hoy es horrible que suceda. Y si se podría sin esa muerte, mejor. El problema es que en la Franja de Gaza tenemos que ponernos a pensar. La ONU desde 1948 se le ha ofrecido a los palestinos una solución de 2 estados, donde hay un estado palestino y un estado de Israel. Israel siempre lo ha aceptado, esa solución de los 2 estados. Siempre. Y jamás siempre lo ha rechazado. Entonces, se llegó a un punto, porque Israel hasta el 2005 estaba ocupando a Gaza por todo lo que había de lío y de caos. Pero en el 2005, creo que Jimmy Carter fue el que empujó esa cuestión. Israel se retiró por completo. Vivían judíos ahí. Los sacaron a todos. Vinieron los camiones del ejército, se subieron a la gente, a sus cosas, y los sacaron a todos para salir de Gaza y dejárselo a los palestinos. En este tiempo no era Hamas, sino era la autoridad palestina. Pero hicieron elecciones, Hamas con fraude ganó y empezó a sacar y matar a todos los que no eran de ellos. Pero siguieron recibiendo millones y millones y millones de dólares para alimentar su gente y para edificar a Gaza, porque Gaza hoy podría ser, no sé si tú has visto las imágenes que Trump había dicho que de eso hacemos un paraíso con playa y todo eso. La parte de Gaza es, digamos, está muy bien ubicado al borde del mar Mediterráneo,
se podía hacer un montón de cosas ahí y podrían vivir realmente muy bien. Pero lo que pasó es que el dinero que llegó se usó para traficar armas y para hacer túneles. Entonces, después del 7 de octubre, que probablemente una vez que ha terminado todo esto, va a haber una comisión investigadora y probablemente el presidente Netanyahu va a tener, o primer ministro Netanyahu va a tener que renunciar, a pesar de que en este momento probablemente es la mejor persona para estar ahí, porque no se asusta tan fácilmente, porque al final a él lo van a declarar culpable de lo que pasó el 7 de octubre, porque se sabía que estaban haciendo cosas, pero no se tomaban en serio. Se sabía que estaban armando algo, pero no se tomó en serio, por eso fue posible ese ataque sorpresa. Pero el Estado de Israel, Netanyahu sabía que iban a atacar el 7 de octubre. Sí, no se sabe el 7 de octubre, pero sabían que estaban planeando algo. Y mucha gente, nosotros lo sabemos, la Biblia lo dice, el orgullo es el primer paso para caer. Probablemente estaban pensando, no, esto es porque te lo dicen. Yo hablé con un rehén que fue rescatado por el ejército, que es argentino también, Luis Har se llama. Él decía, estábamos acostumbrados, todas las noches nos tiraban 1 o 2 cohetes, nos íbamos al búnker, nos levantábamos y nos fuimos a dormir de vuelta, no nos molestaba. O sea, se acostumbraban diciendo, estos igual no pueden. Pero pasó. Entraron con 3,000 terroristas y hicieron desastre. O sea, ¿es posible que Netanyahu haya permitido eso? No es posible por la cuestión, primero no es posible por la cuestión de la fe judía y no es posible porque para permitirlo tienes que involucrar un montón de gente. Porque y alguien de estos no hubiera hablado. Le hago la pregunta porque en un momento estaba en los medios, se corría eso de que el Estado de Israel sabía y lo permitió para poder entrar en Gaza con toda la fuerza. Sí, pero eso no es, o sea, no tiene mucha lógica. Imagínate que el ejército israelí está comprometido con rescatar hasta el último cuerpo de los soldados que se mueren. El ejército israelí está comprometido a defender hasta ahí nomás que se puede a cada uno de los que están con ellos. O sea, hay la fe judía es una fe de vida, es una fe que celebra la vida, que celebra la alegría y la vida. Es imposible eso. O sea, eso es una de estas cosas, de esas teorías conspirativas. Sí, estaba diciendo que era imposible que lo hayan permitido, digamos, era imposible. Sí, sí. Es imposible, porque otra vez digo, por la fe es imposible y también prácticamente es imposible, porque hubiera sido necesario que hay mucha gente involucrado para que esto se pueda hacer, para que se duermen todos, para que no estén, y no hubo movimiento de ejército antes del 7 de octubre que se alejaran de la Franja de Gaza o que sacaran a algún batallón de ahí. Eso no hubo. O sea, estaba todo como siempre. Entonces, el 7 de octubre entran esa gente, 3,000 terroristas, matan a bebés metiéndolos en el horno, matando a gente frente a los hijos, frente a los ojos de los padres y al revés también. Y se violan a las mujeres. Hay mujeres que fueron violadas entre 49 y 69 veces ese mismo día y los llevan de secuestrado a Gaza. Y a lo mejor es un buen momento también de terminar con esa historia romántica, que eso es solo Hamás. Porque después que se fueron los terroristas, entraron más o menos unos 3,000 casetíes a robarse todo lo que podían llevar. Y también se sabe que la información que los terroristas tenían, ellos tenían mapas y listas de nombres, este vive acá, este vive acá, este vive acá y este vive acá, porque mucha gente de Gaza trabajaba en las casas y en los kibbutz en Israel cruzando la frontera. Eso era su vida diaria. Entonces, toda esa información también llegó a Hamás y les sirvió
para el ataque del 7 de octubre. Entonces, cuando comenzó todo eso, era claro que esto iba a traer unas represalias. Y ahí vamos a otra de esas cuestiones que comenzaron a dar vuelta, porque está involucrado la ONU. No sé si nos estamos dando cuenta de lo severo que es esto. La ONU tiene una parte que es loco. La ONU tiene una parte de ayuda a refugiados o a gente en necesidad. Y todo el mundo es una agencia y los palestinos tienen su agencia propia. Y esa agencia estaba involucrada porque gente que trabajaba en la UNRWA, así se llama, al final se vio que andaban con armas y al final incluso se vio en las imágenes que ellos mismos filmaron con los que se llaman esas cámaras body cams, con las cámaras que tenían puesto, se veía que estaban metidos incluso en las atrocidades que cometieron. Entonces, toda esa saga de que fueron los de Hamas y los otros, me hace acordar a mi país que fueron los nazis y nosotros no sabíamos nada. Nosotros somos todos amigos de Israel. No fue así. Entonces, cuando Israel comenzó a atacar a Gaza para buscar primero a los rehenes y en segundo para eliminar a Hamas, porque ya se hacía imposible de convivir con ellos, se empezó a descubrir que Hamas se escondía debajo de hospitales, debajo de jardines de infantes, que usaba a los seres humanos o otros seres humanos como protección. Algo que está prohibido por la Convención de Ginebra, pero lo hacían igual. Entonces, ¿qué hacía Israel? O sea, muchos amigos míos de Israel me dicen que ¿qué ejército en una guerra, primero, le da alimento a los que está atacando? A la población civil al menos. ¿Qué ejército, antes de ir a un lado de tirar bombas, manda mensajes de texto y tira papelitos diciendo, váyanse de esta zona porque ahí vamos a atacar? ¿Qué ejército se mueve de una manera para cuidar a los civiles de una manera como lo hacen los israelíes? Pero es verdad que murió mucha gente. Lo que pasó es que al principio, cuando uno miraba los números, se habla de 30,000 niños, de 50,000 niños, los números eran todos del servicio médico de Hamas. Los datos que llegaban eran de ellos y contaban a todos por igual. Todos eran civiles. Claro. Pero ahora la ONU mismo tuvo que retroceder porque comenzaron a analizar los datos y se dieron cuenta que lo que salieron como civiles, muchísimos de esos eran hombres en la edad de 16 a 30. Que todos esos se están considerando posibles combatientes. Y si se saca todo eso, esa guerra que en ese momento está pasando en Gaza, hay menos muertos que en cualquier otra guerra en el mundo que ha habido. ¿Por qué? De civiles, hablando de civiles. Sí. ¿Por qué? Porque Israel está haciendo y estaba haciendo todo para asegurarse que los civiles tengan una posibilidad de irse. Mejor ejemplo que el que hay ahora no existe. Se cortó la ayuda humanitaria y junto con los Estados Unidos empezaron a armar un servicio para ayuda humanitaria. Porque la ayuda humanitaria que venía a través de la ONU, jamás se la secuestraba y se las vendía. Entonces ahora lo hacen los americanos y jamás va y tira balas para que toda la gente se va corriendo de los puntos donde se entregan, para que no reciben alimentos, para que se puedan quejar, no nos dan de comer. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué está pasando ahí? Entonces, algunos llaman eso, no sé si tú sabes, en Estados Unidos tenemos a Hollywood, ¿verdad? Para el lugar donde están los cines y las películas de ficción y todo eso. En la India, eso se llama Bollywood. Con B de burro, Bollywood.
Y mucha gente habla ahora de Pallywood, que es de los palestinos, donde crean ficción. O sea, hay unos cuantos videos donde un papá está llorando a su hijo, que supuestamente está muerto, pero cuando lo filman no se dan cuenta que el hijo mueve la pata. O hay gente completamente vestido de blanco ya acostados sobre una cuestión para llevarlos al cementerio y abren los ojos y mueven la cabeza. Entonces, todo para fogonear este discurso de que Israel es el malo. Exacto. El problema, Kevin, que encontramos es que hay tanta gente que lo cree. Sí. Y mi sospecha es que lograron alimentar algo que está bien instalado en nuestra sociedad y no me sorprendería también en nuestras iglesias, que se llama antisemitismo cristiano. Bueno, hay algo de eso que se le voy a preguntar después, porque hay una corriente para desprestigiar y para que, desde mi punto de vista, fogonea más todavía esto que usted está contando. Así que sí. Sí. O sea, a mí me preocupa mucho más que las historias de Hamas. Me preocupa mucho más que hay tanta gente que lo cree y lo repite. Lo que ha pasado en las universidades en los Estados Unidos, probablemente una parte tiene que ver con la plata que mandó Qatar, porque Qatar ha mandado millones y millones y millones de dólares para financiar las universidades en los Estados Unidos, especialmente las universidades prestigiosas. Pero lo que salió ahí, qué sé yo, ponemos a pensarnos que los homosexuales usando la bandera de Gaza y la bandera de los gays y pidiendo libertad para los gays en Palestina del ataque de Israel. No tiene sentido. Sí, no tiene sentido, porque si se ponen realmente a pensar, el día que cae ahí y dice que es homosexual, le pegan una bala y se termina la historia. O sea, no es entendible cómo, pero eso entonces, tiene que tocar en una fibra mucho más profunda que probablemente tiene que ver con el antisemitismo que está instalado en nuestra sociedad desde hace miles de años. Ya que mencionó la ONU hace unas horas, que fue ayer, una relatora especial, se llama Francesca Albanese, publicó un informe pidiendo que los países y las empresas multinacionales corten relación directamente con Israel. Sí. La pregunta es ¿por qué odian tanto a Israel, a estos organismos internacionales, la ONU? ¿Por qué? ¿Por qué si Israel es, en Medio Oriente, Israel es el ejemplo de Occidente? O sea, es la única democracia que existe, tienen los valores que nuestros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanto odio contra Israel? Creo que me haría rico en escribir libros, pero creo que la cuestión realmente yo creo que, aunque es difícil de aceptarlo, la respuesta real es que hay un antisemitismo metido en todos lados de una manera que nosotros no nos imaginábamos. Para que tengas un ejemplo, y nosotros los cristianos tenemos mucho que ver con eso. El Consejo Mundial de Iglesias, yo no sé quiénes están ahí, probablemente todas las denominaciones grandes, ha sacado hoy un comunicado condenando a Israel. Ah, sí, no lo vi. Sí, y para nuestros amigos judíos, eso es la confirmación de que los cristianos son nuestros enemigos en realidad. Y para ellos es muy sorprendente que iglesias o ministerios como Visión de Futuro o como el nuestro nos paramos al lado de Israel. Pero, Kevin, eso tiene una historia
si uno lo analiza un poquito, comienza casi en el año 100 después de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque en el año 100, Jesús toma a sus discípulos, empieza a enseñar y sube al cielo, le dice a los discípulos que esperen hasta que venga el Espíritu Santo y se empiezan a formar iglesias. Iglesias judías o de judíos, con costumbres judías y con un Mesías judío y con el liderazgo judío. Pero se empiezan a convertir cada vez más gentiles, cada vez más y más y más y más, que al final la Biblia llama los griegos. Y porque por la influencia helenista, por el pensamiento helenista que gobernaba el resto del mundo durante ese mundo conocido, durante ese tiempo. Más o menos en el año 100, pasa algo muy interesante. El liderazgo de la iglesia cambia de judíos cristianos a griegos cristianos. Una de las primeras cosas que sucede es que se hace la traducción de la Biblia al hebreo, al griego, perdón, la que nosotros conocemos como la Septuaginta. Pero a partir de ese año, los padres de la iglesia comienzan un trabajo activo en contra de los judíos, que tiene un punto alto más o menos en el año 400 y algo en el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea, lo puedes chequear, hay una parte oficial muy normal que toman algunas decisiones. Eso vale eso no es católico. Todavía la iglesia no está dividida en, qué sé yo, los ortodoxos, los católicos, los luteranos, esto es todo iglesia en sí todavía. Pero en el concilio de Nicea, en la parte no publicada, digamos, hablan de lo horrible que son los judíos, de que hay que sacarlos, hay que cancelar todo lo que tiene que ver con raíces judías en nuestra fe. Por eso cambian el calendario al que tenemos nosotros hoy, que el gregoriano, mientras los judíos siguen con el calendario que se orienta en la luna, mientras nosotros nos orientamos en el sol. Por eso muchas veces las fiestas judías no caen en las mismas fechas de nuestro calendario. Pero eso no es todo, sino se habla de matar activamente a los judíos porque mataron a Cristo, porque no recibieron la fe y porque la iglesia hoy es la nueva Israel. La próxima pregunta era con respecto a eso, ¿no? Porque el pueblo de Dios ahora es la iglesia y los judíos, Dios lo desecha, según esta corriente. Exacto. Y eso tiene su raíz más o menos en ese tiempo. Entonces, cuando uno mira la historia, por ejemplo, Martín Lutero, que traduce la Biblia, es el reformador por excelencia, no cabe ninguna duda. Gracias a Dios por él, hoy tú y yo somos cristianos porque conocimos a Jesús de una manera diferente. Pero él se enoja que los judíos no se convierten y escribe un libro que se llama Los judíos y sus mentiras. Y describe exactamente cómo Adolfo Hitler después lo hizo con el Holocausto. Queman sus libros, queman sus sinagogas y sus libros, búsquenlos, sáquenlos de la sociedad y mátenlos. Así fue. Entonces, ¿eso escribió Lutero? Eso escribió Lutero, sí. Wow. Y Adolfo Hitler lo tomó como su manual, cómo hacerlo. En la noche de los cristales rotos quemaron a las sinagogas y las casas de oración, después quemaron los libros, después le pusieron el distintivo amarillo y de ahí los llevaron para matarlos. Pero él no es el único, en los años anteriores también pasó eso. Por eso muchos de nuestros amigos judíos, cuando escuchan cristiano, primero están con cierto cuidado, porque los que más los persiguieron fueron los cristianos. Acá en Latinoamérica con la Inquisición, yo estoy en Lima, centro de la Inquisición. Lo que más se mató acá no fueron brujos, lo que más se mató acá fueron judíos en la Inquisición. Y la idea era que tenían que confesar que son judíos para poder matarlos. Se cree que Colón era judío y mucho de su
navegantes también fueron judíos y de esta manera llegó la fe judía también acá a Latinoamérica, pero eso es un tema extra. Pero la realidad es que el antisemitismo fue pasado de generación en generación y como tú dices, hay muchas corrientes que dicen que Israel ahora es el verdadero Israel, la iglesia ahora es el verdadero Israel y las promesas son todas nuestras y ellos no tienen nada, pero esa gente no lee su Biblia. En Romanos, el apóstol Pablo lo dice clarito, no es que Dios haya desechado a su pueblo, sino por su negación, por su rebeldía, se abrió una puerta para nosotros. Y después habla de que fuimos injertados al olivo noble. O sea, nunca fuimos nobles. Lo que nos hizo noble fue el ser injertado en el olivo noble. Dios, o sea, si te pones a pensar esto hasta el final, sería que Dios no cumple sus promesas. Que le dio a Israel, los cambió hacia nosotros. O sea, eso le iba a decir porque si creemos que Dios no cambia, que su palabra se cumple, que no es hombre para mentir, la promesa a Israel, entonces, ¿qué? O sea, no tiene ningún sentido. No, pero o sea, yo soy vicepresidente de una fraternidad de pastores acá y tengo que tener cuidado, o no, ya me dicen, pero a mí me dicen también, soy judaizante. Yo no estoy intentando que se hagan judíos. Lo que estoy diciendo es que reconozcan que tenemos raíces judías y nos bendice, por ejemplo, de tener en cuenta las fiestas judías, porque Dios las puso con un propósito y todos tienen un mensaje espiritual, más que la Navidad o otras fiestas que nosotros celebramos. ¿Eso me hace judío? No, yo jamás negaría a Jesús. Entonces no puedo ser judío. Pero de poner esa cuestión en el medio y te dicen que mataron a Cristo o vienen todas las historias de siempre. Sí. Eso está instalado hace más de 2000 años y creo que la consecuencia y la profundidad estamos viendo ahora hasta dónde eso ha llegado. Porque sí, como la verdad, antes, los la gays... Verdad no lo... no lo sabía. Y creo que ha tomado notoriedad más en este tiempo. Sí. O sea, tú te das cuenta que no tiene lógica que los gays están peleando por Palestina si allá los matan. Pero eso tiene que ser entonces algo que no tiene que ver con su situación sexual o como lo quieres llamar, sino tiene que ver con algo mucho más profundo que está siendo alimentado por esa gente que habla esas estupideces. Entonces, yo creo programas como el tuyo o lo que hacemos con las marchas o el libro del Pastor Jobs tienen que ver con intentar de darnos cuenta que hay algo en nuestra esencia que tenemos que cambiar. Hay algo en nuestra esencia como cristianos, como mundo occidental, que tenemos que sacar para poder también ser beneficiario de todas las bendiciones de Dios. Porque si Dios no dejó a Israel, lo sigue amando. Yo estoy haciendo acá en la Iglesia Visión del Futuro, hay un centro de preparación teológica. Sí. Y el año pasado dimos la materia, se llama el libro de Romanos, y me tuve que estudiar todo el libro de Romanos, que es muy complejo. Me encanta a mí el libro de Romanos. Pero una vez que me estudié el libro de Romanos, pude darle gracias a Dios porque los judíos no lo aceptaron. O sea, porque si los judíos lo hubiesen aceptado, no se hubiese abierto la puerta a que los demás, los gentiles, los que no somos parte del pueblo de Dios, podamos ser injertados, como usted dijo, en la vid verdadera que es Cristo. Entonces, creo que le debemos, incluso por su falta de fe en Jesús, a ellos, los judíos, ese agradecimiento de, che, qué bueno que no lo aceptaron. No, a mí no me entra en la cabeza esto de el antisemitismo y lo de los judíos, porque incluso Jesús fue judío, o sea, no tiene ningún tipo de lógica. No, o sea, la Biblia es judía, son historias de judíos. Todo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, una gran parte.
Sí. ¿Cuál es la postura? Porque, bueno, ellos, esta corriente que dice que la iglesia reemplazó y se adueñó de ese nuevo pacto. ¿Cuál es primero el fundamento bíblico, si usted quiere darlo, para todos los cristianos que están escuchando y viendo esta entrevista? ¿Y cuál es la postura que debería tomar un cristiano? O sea, usted, yo, la postura, incluso la postura espiritual que debemos tomar. Uy, es difícil. O sea, el fundamento bíblico de lo que ellos tienen, la verdad, no me he ocupado mucho de estudiarlo. Lo que sé es en primera instancia... El nuestro. Nuestro fundamento bíblico es en primera instancia es la palabra. O sea, no hay otra base. Y la palabra está muy clara, que Dios ama a Israel y a través de Israel va a bendecir a todas las naciones. Eso significa para nosotros, donde hay judíos cerca, eso para nosotros es bendición. Eso no significa que son buena gente, eso no significa que son santos. Dios mismo muchas veces dijo, este es un pueblo terco, es un pueblo que a uno le dice que se case con una prostituta porque son como una prostituta. Todo, o sea, si uno lee la Biblia se da cuenta que no es porque son gente, no, es gente como tú y yo, pero fueron elegidos y a Dios nunca se arrepintió de esa elección. Eso significa en mi vida diaria, yo estoy al lado de Israel. Vuelvo a decir, eso no significa que estoy de acuerdo con todo, que me parece todo chévere, pero cuando las papas queman, estoy al lado de Israel como cristiano y lo hago visible también. Por ejemplo, yo ando siempre con mi estrella de David, no importa dónde voy, eso no me hace mejor persona o no, pero muchas veces me han preguntado, ¿usted es judío? No, pero soy cristiano, pero estoy al lado del pueblo judío. Y para nuestros amigos judíos eso tiene una importancia muy fuerte. Segundo, creo que como cristianos tenemos que entender, como tú lo dijiste, si ellos lo hubieran aceptado, a nosotros no nos hubiera llegado la bendición. Entonces tenemos que ser agradecidos que se abrió una puerta para nosotros para que nosotros fuésemos injertados. La tercera cosa que creo que nosotros tenemos que comenzar a hacer cada vez más es reconocer incluso las cosas que para muchos, eso es la ley, es la ley, es la ley. Es verdad, pero Jesús no dijo que la ley no vale. Lo que dijo es, vine a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa, por ejemplo, de que nosotros estemos conscientes de las fiestas, de las celebraciones que están en la Biblia, porque tienen un mensaje espiritual. Usamos el ejemplo Pesaj. Cuando uno ve bien la liturgia de Pesaj, todo tiene un significado. Cada parte usan un huevo roto que tiene que ver con el templo destruido, usan un hueso que tiene que ver con esto, usan hierbas amargas que tienen que ver con... Y todo se dirige hacia Jesús. Entonces, creo que es importante, vuelvo a decir, no tenemos que hacernos judíos, no tenemos que hacer todas las cosas como ellos los hacen, pero a nosotros nos está funcionando, por ejemplo, súper bien de mantener esas fiestas con un enfoque cristocéntrico. Pero lo que me parece más importante de todo es que nosotros levantemos una voz a favor de Israel y que le hagamos saber a nuestros vecinos judíos que estamos a su lado y que pueden contar con nosotros. Porque por demasiados años fuimos los que los hemos perseguido como cristianos. Y entendiendo que para ellos eso no es fácil. Me imagino. Rubén, le hago la última, no le quiero robar más tiempo. La última que me parece súper interesante. En Argentina ahora tenemos un presidente que tiene sus cosas, pero ama a Israel completamente. Sí. Y nosotros tenemos una historia, bueno, que hemos ayudado a muchos nazis, hemos tenido gobiernos que han hecho pactos y han hecho negocios con Irán, con terroristas, incluso hemos sufrido atentados terroristas contra los judíos que están aquí.
es importante que un presidente, que un gobierno, hablando en términos espirituales más que nada, que un gobierno, que un presidente apoye tanto, ame tanto a Israel? Es una pregunta bien interesante. Creo que hay que empezar de este lado. La Biblia dice que Dios ama a Israel. Entonces, pensándolo fríamente, si yo estoy al lado de lo que Dios ama, no puedo estar en un lugar muy equivocado, sino al contrario, estoy en un lugar cerca de alguien que Dios ama. Eso tiene que traer bendición para mí también. Entonces, yo creo que algunas de las cosas que pasan en este momento en Argentina, con la bajada de la inflación, con digamos la parte macroeconómica, con algunas de esas cosas, me dan esperanza porque Milei está tan cerca de Israel, porque él sabe y conoce todo lo que quieras, pero para mí viene una parte espiritual también en eso. Vuelvo a decir, eso no significa que estamos de acuerdo con todo lo que Israel hace, y me parece justo, algunas críticas son claros y precisos, pero creo que el enfoque está ahí. ¿Dónde quieres estar? ¿Al lado de los que Dios ama o al lado de lo que a Dios le dan ganas de vomitar? Yo prefiero estar al lado de los que Dios ama. Y la diferencia para mí se ve muy tremendamente en Colombia. Colombia tiene un país parecido al de Argentina, crecieron igualmente también y avanzaron, y ahora tienen un gobierno que está abiertamente en contra de Israel y les va de mal en peor. No saben por dónde agarrarse y la situación es horrible. Y en Argentina se está hablando de que las cosas se están acomodando lentamente, nos gustaría mucho más rápido. Y yo creo que en lo espiritual también tiene que ver con eso. Yo tengo un amigo allá que es pastor de una congregación mesiánica. Él a propósito dice que es pastor, no es rabino porque no lo es pastor de una congregación mesiánica, y me dice, yo ahora sé lo que significa tener que vivir bajo un gobierno antisemita, y a eso se le está complicando y mucho. Entonces, yo creo que, vuelvo a decir lo que dije antes, si estamos si estamos con la gente que Dios ama, creo que estamos en un lugar bastante afortunado y con bastante posibilidades que nos vaya bien. Clarísimo. Bueno, Rubén, fue un gustazo, la verdad, un privilegio tenerlo acá. Nos ha traído cosas que yo no sabía, me ha dejado, voy a tener que investigar más todavía. Pero bueno, le dejo estos últimos minutos, este último espacio, para que usted a la audiencia de Doble Filo le diga lo que quiera. Muchísimas gracias otra vez, Kevin, por poder estar en el programa. Me siento, como lo dije al principio, me siento muy cercano a Argentina, y tenemos una relación con la familia Cabrera desde hace muchísimos años. Yo tuve el privilegio de estar con el reverendo Mar Cabrera y su esposa Marfa en Alemania. Fui su chofer en el tiempo que estuvieron en Alemania, llevándolos a diferentes lados. Y cuando llegué a Argentina, uno de los primeros contactos fue con ellos, también con Junior y con Omar Junior y con la señora Alejandra, con Claudio, con Doris y con todos. Así que para mí es un placer muy, muy, muy grande de poder estar con ustedes. Incluso con el pastor Jobs, una vez hicimos un viaje por diferentes iglesias, fuimos a Mendoza, a Córdoba, a Santa Fe, y conocí a los pastores responsables ahí. Realmente me siento muy unido y es un placer poder compartir con ustedes y que me dieron un espacio para hablar sobre algo que amo mucho, que es el pueblo de Israel. Bueno, hasta acá dejamos el Matiendo Tranqui número 21. Espero que esta charla le haya sido de mucha bendición. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao.